correspondiente a los capítulos 12 al 21, quinto año de Derecho Nocturno de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Panama Papers. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Villarreal y voy a estar hablando del capítulo 12 del documento de Panama Papers llamado Miedo y Miedos. Miedo y Miedos es enfocado al periodista, a la carrera periodística y a la nación que tiene un miedo por saber la verdad y curiosidad al mismo tiempo. Esto todo enfocado en el país de Rusia. ¿Qué ha pasado en este país? En este país se ha limitado el derecho de expresión. El periodista no tiene derecho a investigar sobre temas sonados dentro de ese país y trastocados a nivel mundial. ¿Qué ha pasado? En muchos periódicos de la nación sonados, en un solo año han matado 4 periodistas investigando el tema de corrupción, tema de sobrecostos, temas de sociedades anónimas que se dedican al lavado de dinero dentro de ese país. Todos supuestamente liderizados por el presidente de la nación llamado Vladimir Putin. Se puede decir entonces que se limita el derecho a expresión. Se limita al punto de que una periodista la han sentenciado a 7 años y 6 meses por el intento de suicidio de su novio. ¿Cómo es esto posible? Buscan los detalles de cada situación, de cada periodista para buscarle, digamos, la acusación y ponerlos presos para que no puedan seguir investigando sobre sus temas de corrupción. Reflejado en nuestro país podemos decir que el sistema de justicia de Panamá, nuestros órganos de gobierno, nuestra manera de cómo indagar, el periodista ha sido 1000 veces, se ha intentado 1000 veces silenciar la carrera periodística. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que el periodista se ha defendido dentro de este país y a nivel mundial. Caso muy sonado, Odebrecht. Muchos países, inclusive Rusia, es uno de los países que más influencias tiene en este caso. Sin embargo, está al mismo nivel de Panamá. No se ha podido indagar, no se ha podido juzgar y no se ha podido ni siquiera iniciar un proceso de investigación por el hecho de que persona que investiga, persona que muere. Podemos decir que aquí han habido muchas desapariciones extrañas, han habido amenazas de muerte a periodistas, a personas que han sido vinculadas a casos, víctimas de casos de corrupción. Entonces, no solamente el miedo y el miedo está enfocado a la carrera periodística. En otro punto podemos decir que el miedo está también puesto en los abogados vinculados a los casos que se están investigando. Ministerio Público, podemos decir testigos, podemos decir peritos, documentaciones perdidas, por decir algo. ¿Cómo es posible que documentos tan importantes como lo son documentos para aclarar un tema, aclarar o, digamos, vincular a una persona de poder en un caso de corrupción, se pierda importancia, pierda credibilidad intencionalmente o con mala fe? Que personas que están en el poder porque les den un soborno no sigan investigando, no es bueno. Este documento como tal, el capítulo 12 correspondido, está reflejado más que nada en una situación totalmente perturbadora en Rusia y si seguimos así aquí en Panamá, vamos a llegar al nivel de Rusia. País desarrollado, con mucho avance tecnológico, pero a su vez con un nivel de corrupción inigualable, con un nivel de totalitarismo inigualable. Nosotros somos un país subdesarrollado por una mala cabeza, por malas inversiones, por malos mandatarios,
pero tenemos una corrupción que a nivel mundial estamos sobresaliendo, que a nivel mundial somos llamados, digamos, la ciudad libre de impuestos, ciudad para hacer lavado de dinero, ciudad de tránsito de drogas y demás. En modo de conclusión puedo decir que debemos poner un stop a todo esto, poner un stop como ciudadanía ante la situación dada, ante la situación de la corrupción de nuestro país. Debemos poner un stop y pedir y exigir que se aclaren las situaciones y que se aclare todo tipo de vinculación, porque no es posible que personas de poder que sabemos que tienen vinculación con la corrupción y con casos muy sonados actualmente están libres en la calle con dinero de nuestros bolsillos. Debemos exigir como pueblo ciudadano a que todo esto, toda esta situación se aclare y volvamos a tener un equilibrio económico como lo teníamos hace casi 25 años atrás. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesora María Elena Bandiera. En el día de hoy le voy a hablar sobre los Panama Papers. Más que todo, este fue un escándalo que se desató en el 2016 con la firma Mossack y Fonseca, en donde hubieron enfrentamientos políticos y el abogado Fonseca hacía señalamientos de que había escándalo en Odebrecht con el presidente Varela. Estos Panama Papers nos afectó tanto al país que nos incluyeron en la lista de Clinton, ya que en ciertas sociedades anónimas que se utilizaban más que todo para lo que es el escándalo pues, de lavado de dinero, incluso hubieron personas célebres como Messi y famosos metidos en lo que eran papeles de Panamá. Vinieron presas internacionales a averiguar lo que estaba pasando aquí en Panamá y mediante esta medida que se tomó aquí en Panamá de la regulación de sociedades, de que se tiene que exigir más para crear una sociedad anónima, incluso hubieron abogados pues, que tuvieron que pedirle documentos a quienes representaban estas sociedades para poder inscribirlas y bueno, pues al final lo que se busca es que no afecte tanto al país y a los panameños y buscar los intereses políticos y económicos por otro lado. Muchas gracias. Panamá es considerado puente del mundo y corazón del universo, y es precisamente a inicios del año 2016 en que Panamá se vuelve el centro del escándalo mundial y se da a conocer en otros países donde no es conocido, pero con una mala imagen. A inicios del año 2015 y en el transcurso del 2015 se estuvo llevando a cabo una investigación por 109 periodistas a nivel del mundo, en el que lo inician en Alemania, los periodistas que lo comparten con el diario internacional y reúnen las mesas para llevar a cabo la investigación y las personas involucradas, en lo que sería una de las filtraciones más grandes en la historia. Los periodistas con el periódico alemán inician lo que llamarían el plan, la estrategia, el método de investigación, Prometheus. Prometheus inicia también y para ello se reúnen en lo que llamaríamos la reunión secreta en los Alpes. Hoy sabemos que las sociedades offshore son sociedades que son inscritas por personas naturales o jurídicas en otros países al de su origen. En el
esto para pagar impuestos más bajos, como ya hemos dicho, de su país. Pueden llevarse a cabo actuaciones legales o ilegales y se presta mucho para los fines ilegales como el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, la evasión de impuestos, tráfico de personas, incluso también el tráfico, por ejemplo, de armas. Sabemos que los delitos de corrupción en un país, incluso todo esto del narcotráfico, empieza con la colaboración de los políticos a nivel local y es un escándalo al punto de que no solo figuras como futbolistas, chefs, artistas se ven involucrados, sino también políticos que son los gobernantes y dan una mala imagen a lo que están, como digamos, filtrando el dinero al sociedad, que no se fiscaliza ni se reporta y tampoco pagan impuestos. Eso sería lo que sería la investigación de bloqueos y de la reunión de los actos por los periodistas. Sí, el capítulo de la reunión de los artes del libro de Panama Papers, capítulo 16. Mi capítulo es el número 15 en el tema de los Panama Papers. Panama Papers fue un escándalo que surgió en el abril de 2016, donde 109 medios a nivel internacional lo dispersaron alrededor del mundo, entre unos 76 países, lo cual tiene que ver en la que se había involucrada la firma famosa de abogados Mossack Fonseca, la cual tiene su sede en Panamá, la sede principal, y alrededor de 40 países a nivel mundial. Esta firma se caracteriza por llevar los negocios de diversas empresas o empresarios que buscan evadir impuestos en países denominados paraísos fiscales como Panamá, en sociedades offshore donde no se le brinda la información a las personas, o sea, de quienes forman parte de la misma sociedad, solamente de los 3 principales miembros, y de allí el resto de los accionistas no deben ser revelados. Entonces ellos buscan más que nada como este ocultismo para poder llevar a cabo negocios ilícitos como lo son el narcotráfico, lavado de dinero y entre otras cosas, que le permite las sociedades offshore, que en otros países o en su país de origen o donde realizan sus negocios no es permitido. Entonces esto es muy mal visto a nivel nacional, a nivel internacional, porque pone a Panamá, aparte de que es un paraíso fiscal, como una cuna de corruptos. Y bueno, esto nos afecta en lo que es la comercialización o nuestra publicidad, ya sea para el ámbito turístico o lo que quiera que vayamos a. Capítulo 16. El buffet del mal. Gracias al encuentro de Múnich se logró centrar el tema de Mossack Fonseca en las diversas formas de operación. Pero el problema o el detalle es que no era una sola empresa, son muchas empresas que se enmarañaban de una forma u otra. Es difícil cuantificar las operaciones de Mossack Fonseca, ya que las acciones no las tenían ellos, estaban camuflados en holding y esto era bastante complicado. El escritor señala que Mossack se dedicaba a esconder propiedades de sus clientes, lo mismo hacía con lo suyo. Esto es una estrategia que hacía para distanciarse si tuviese en algún momento problemas legales. Un ex investigador del Senado norteamericano, Jack Bloom, señaló que esta práctica no es solo común en Mossack Fonseca, sino de muchas empresas. Él señala que esto es como un gran rompecabezas
que está perfectamente encajado, pero que se va desmoronando poco a poco o pieza a pieza cuando alguien empieza a investigar o empieza a indagar con respecto a algún tema que ellos manejan. Es difícil encontrar algo, ya que hay que examinar como lupa en un pajar y buscando una aguja, pero al final siempre se encuentran indicios de que se está cometiendo algo ilícito. La pista lleva a Jürgen Mossack. Un ejemplo típico se presentó en las oficinas de Mosson en Nevada. Allí permanecen estancadas por años una demanda interpuesta por Paul Singer contra el Estado argentino. En la demanda, Singer plantea o quiere demostrar que los Kirchner, tanto Néstor como su esposa Cristina, lavaron más de 65 millones a través de 23 empresas offshore. Los Kirchner niegan todo y la demanda todavía no ha sido resuelta. Se utilizó la estrategia del distanciamiento de la filial para despistar a los investigadores. El problema había que resolverlo y se planteó de la siguiente manera. Los datos de Nevada que vinculaban a Mosfón con dicha empresa, lo que se utilizó entonces fue la figura que en la mafia se conoce como los limpiadores o los cleaners. Mosfón Fonseca nunca admitió relaciones con las oficinas en Panamá y viceversa. Lavaron todo rastro y cosa común en la oficina de abogados en Panamá. La investigación arrojó grandes indicios de vinculación entre ambas empresas, pero era necesario adentrarse en las compañías asociadas de Mosfón. Jan Ostrowski, periodista e investigador, encontró un archivo Excel que nos da una especie de vista panorámica de lo que era Mossack Fonseca. Se deja entrever que el bufete buscaba asegurar toda su documentación y esto sucedió en 2014. Lo irónico es que ellos, a la vez que se aseguraban, también se hacían cómplices del delito económico, ya que aseguraban consecuencias de los fraudes, tanto de empleados como de posible robo de información, como es el trabajo periodístico que se estaba dando. Sencillamente, todo estaba planeado. Toda esta información nos deja ver que Mossack Fonseca no es un simple despacho de abogados, sino también es un pulpo con muchos tentáculos, pero realmente es difícil cuantificar las operaciones de ellos, ya que brindan servicios adicionales de asesoramiento en materia intelectual, gestión de patrimonio, banca e inversiones, administración fiduciaria y hasta alquiler de oficinas virtuales. Cada oficina en el exterior tenía que manejarse de manera independiente, ya que si era acusado o de violación a la ley, la sede panameña siempre estaría alejada de cualquier escándalo. La suma de dinero que se llegó a manejar en estas oficinas alcanzó los 42.6 millones de dólares. Una comparación inverosímil si analizamos los gastos de operación de la oficina y luego vemos de que aparte de la empresa que más aporta es la creación de oficinas offshore. En 2015, Mossack Fonseca tenía cerca de 50 despachos en más de 50 países, lo que dejaba entrever entonces que era como un franquiciado. Entre sus más de 200 empresas figuraban una pequeña que pasaba inadvertida, la International Outsourcing, más tarde Mosfon Executive. Sus oficinas en Panamá tenían en 2018 unos 20 empleados, entre cuyas personas figuraban los testaferros, es decir, los títeres de la empresa. Estas personas eran quienes realmente daban la cara cuando se firmaban en sociedades offshore, siendo sus nombres la de los periódicos y no la de sus dueños. Estas personas eran las que podían ser sancionadas financieramente con autos de procesamiento y noticias periodísticas. No es extrañar que estas personas no hayan sido contratadas directamente por Mossack Fonseca. Lo que parece que no sería difícil explicar es cómo se daban estas situaciones. Entre estos nombres figura el de Leticia Montoya. Pero ¿quién es ella? Es la directora fiduciaria de Mosfon, dirige Casagrande Development y desde donde el presidente Arnoldo Alemán y sus colaboradores sacaron millones de dólares. Lo increíble es que esta no es la única empresa en la que ella trabaja, sino que aparentemente en más de 25.000 empresas con cargos directivos, sin contar las que están fuera de Panamá. Esto es difícil de explicar, pero se realiza su trabajo en esta red enmarañada y es difícil cómo iba a justificar su salario de cada una de estas empresas. Pero ¿quién es ella? Nació en 1953, es panameña, no tiene estudios universitarios y vive en una barriada modesta fuera de Panamá.
Aunque su nombre aparece en dichas empresas, jamás ha participado de las ganancias. El mínimo ganar en un año sería de $4.800, pero en 3.143 empresas donde aparece, la ganancia sería aproximadamente de $500,000. Pero ¿cómo funcionan estos directores fiduciarios? Son tres documentos que tienen que firmar. El primero, donde el testaferro o nómine director garantiza las órdenes del dueño y que no presentará demandas contra la empresa ni contra él. El segundo, el Power of Attorney, que se entrega al director fiduciario y que lo convierte en director de facto. El tercero es el Resignation Letter, en el cual el director fiduciario presenta su renuncia de manera retroactiva y en el cual el verdadero dueño puede utilizarla en cualquier momento contra éste. Generalmente el director ficticio queda privado de sus funciones desde el principio, o sea, no hace absolutamente nada. De esta manera vemos cómo la red de mentiras y falsedades ficticias tratan de enmascarar estas empresas y enmarañar todo este sistema que no es transparente. Para colmo de males, Mossack Fonseca ordena a sus directores fiduciarios que le firmen documentos en blanco de toda índole, para abrir cuentas, para abrir acciones, comprar acciones, formular de acciones. De esta manera agilizan las gestiones y no tienen que tener a la presente. Adicionalmente a ello, existen papeles en blanco con hasta 3 firmas que podrían ser utilizados para redactar poderes, clausurar compañías y también para realizar contratos de compra y venta. Jürgen Mossack, como principal o socio principal del buffet, hizo muchas veces papel de testaferro, bajo diferentes nombres comerciales. Ya no ejercerá más dicho papel y se lo dejará a sus empleados, que son los directores títeres, que si llegan a cometer un error serán despedidos por Mossfond Executive, una de las más de 200 empresas satélites de Mossfond. Como dijo Jack Bloom, esto es un verdadero rompecabezas que se desmorona poco a poco a medida que se realiza una investigación contra esta empresa. En fin, tenemos que Mossack Fonseca tenía siempre a una empresa para lavar sus patrimonios personales, que van desde autos, hangares, helicópteros, terrenos, yates, oro, entre otras. Finalmente, The Mossack Family Foundation es la que recibe las ganancias de sus empresas y tiene una cuenta reservada en un banco suizo. Cada miembro de los Fonseca siempre ha sido beneficiado, padres, hijos y nietos. Su hermano siempre ha negado toda actividad turbia e ilícita. De esta manera entonces damos por concluido el capítulo número 16, el Buffet del Mal, los papeles de Panamá. Damos paso al siguiente capítulo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, yo le voy a hablar del capítulo 17. El tema principal es Spirit of Panama, donde nos señala que Christopher Solinger nunca fue considerado demasiado importante en el buffet panameño. Pero visto lo que se encontró sobre él, esa sensación era totalmente falsa, ya que desde un principio al suizo se le consideró simplemente como uno más del socio del despacho, ya que el grupo Mossack y Fonseca requería de su aprobación. Generalmente estos tres grandes grupos operaban y resolvían sus problemas a través del correo electrónico. Pero justo en febrero de 2015 se publica una información sobre la vida de él, pero poco después, a finales del mes de abril, se publica un perfil sobre lo más detallado de la vida y actividades de Christopher Solinger. Pero él declara que se había retirado de dicho despacho de Mossack y Fonseca en enero de 2011 y que reitera que nunca formó parte del despacho. A ello reitera que nunca fue partícipe ni socio del despacho del grupo Mossack y Fonseca de Panamá. Y además dice que nunca se le concedió ninguna firma, por lo que él no podía firmar ni un documento ni cuentas bancarias. A ello añade también que nunca se le concedió ningún poder de representación. Y además, finalmente, él reitera que nunca fue accionista de Mossfond. Lo que vemos aquí, dicho todo lo anterior, lo que podemos ver aquí es que esto es una de las típicas artimañas jurídicas que utilizaban los grupos Mossack y Fonseca para desdoblarse en distintas ramas. Muchas gracias y pasaremos al siguiente capítulo.
Buenas tardes, profesora. A nuestro compañero Cristian y a mi persona, Guadalupe Castelblanco, nos corresponde hablar sobre el tema el mundo nunca es suficiente. Podemos decir que el mundo nunca es suficiente para las personas que quieren evadir impuestos, quieren ir en contra de las leyes, quieren tener un beneficio propio a costillas de las demás personas, no importándole qué es lo que pueda suceder cuando se les aprenda o se les pueda comprobar dichos actos, por decirlo así, fraudulentos e ilícitos. Podemos iniciar dando un pantallazo que en la década de los 90 un prominente empresario se despierta con la noticia de que había perdido sus acciones al portador y por ende las acciones nominativas por un porcentaje aproximadamente de 5.000 participaciones. Dicho empresario no era cualquier empresario, era de una familia prominente alemana, muy acaudalada. Él había dado sus acciones a una compañía offshore. Pero, ¿por qué se distinguen las compañías offshore? Las compañías offshore se distinguen porque las mismas no tienen despacho donde poder ir, no tienen empleados, no tienen correo de buzón. O sea, son puras compañías de maletines, que donde usted va, ahí van a encontrar las compañías offshore. Preocupado por esto, el señor Baldernach, el cual es un nombre ficticio, él se dirige a las oficinas de Mossack Fonseca, en las Bahamas, donde él le hace partícipe y le pregunta cómo un título nuevo, él podría saber en qué sitio estaba dicho título nuevo. Donde la compañía Mossack Fonseca le dijeron que ellos no tenían cómo saber dónde estaban dichas participaciones. También podemos, de todo este resumen, porque es muy grande, también podemos ver que el señor Solinger, él era uno de los administradores fiduciarios de dicha empresa de Mossack Fonseca. Una entrevista que él rindió a unos periodistas, Targets, para la década del 2015, él decía todo que era falso, lo que él decía, lo que se decía sobre él, que él participaba. Will ha alquilado una pensión entera en el centro de Johannesburg. A finales de septiembre, 14 periodistas de 8 países distintos, Sudáfrica, Estados Unidos, Zimbabue, Namibia, Malí, Senegal, entre otros, tienen a su disposición durante los 2 días el encuentro a toda la casa de huéspedes para ellos, en su campamento de investigación. Fue una reunión espectacular. Will nos escribió días después, cuando regresó a Estados Unidos. No mucho después habían llegado ya hasta los primeros indicios. La mitad de los yacimientos de diamantes se hallan en territorio africano. Amén de una cuarta parte del oro, el 10% de la reserva del petróleo y el 9% de gas, a todo cual hay que añadir su disponibilidad de uranio, minerales y otras muchas materias más. La población, sin embargo, nada saca de ello. El dinero sencillamente desaparece en las cuentas de grandes consorcios multinacionales o en los depósitos bancarios de los élites. Según los expertos, cada año salen de África más de 50 millones de dólares. A la caída de la tarde tomamos un tren para Rusia, un recolecto esclave de pocos kilómetros de Ginebra. Allí es donde vive Jan Ziegler, ciudadano de la República de Ginebra, sociólogo y profesor emérito y hasta exdiputado. A nuestra llegada sale a recibirnos en chándal. No ha tenido tiempo de cambiarse. Teleconferencias en Nueva York, dice a modo de excusa. Y es que el octogenario analista es un hombre muy ocupado. Fue relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho de la Alimentación y en la actualidad participa en calidad de relator en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Multinacionales o en los depósitos bancarios de los élites. Según los expertos, cada año salen de África más de 50 millones de dólares. A la caída de la tarde tomamos un tren para Rusia, un recolecto esclave de pocos kilómetros de Ginebra. Allí es donde vive Jan Ziegler,
ciudadano de la República de Ginebra, sociólogo y profesor emérito y hasta exdiputado. A nuestra llegada sale a recibirnos en Chandal. No ha tenido tiempo de cambiarse. Teleconferencias en Nueva York, dice a modo de excusa. Y es que el octogenario analista es un hombre muy ocupado. Fue relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho de la Alimentación y en la actualidad participa en calidad de relator en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para continuar con el capítulo 19, máquinas de explotación, lo que llamamos paraísos fiscales y los que sirven a ellos, como las compañías como Mossack Fonseca, son enemigos de la sociedad, a lo que hablamos como sociedad, la humanidad, ya que estos son los que sostienen los países offshore, que no tienen apenas ni recursos disponibles, y lo que generan estas empresas son sus últimos recursos, ya que son los países más pequeños por sí, que agarran para utilizarlo como países offshore. Como a nadie se le va a ocurrir, como por ejemplo, como a nadie se le va a ocurrir sembrar cocaína en el patio para compensar su pobreza y pagar sus deudas, sabiendo que esto le va a causar un daño, aún así lo hacen. Y llevamos demasiado tiempo viendo cómo los ricos se benefician con negocios sucios, como políticos que extienden la mano, exfolian sus países, ocultan el dinero negro, y esto gracias a las ayudas de sus proveedores de servicios offshore, que podrían ser los más populares, son las Bahamas, las Islas Caimán o Panamá. Así como en países como en África, ricos en minerales, imperia la corrupción, solo por ahorrarse un poco más de dinero. Si bien dicen que los países ricos en materias primas registran crecimientos claramente inferiores a estos países donde esta materia prima, como en África, no son tan grandes, sino que son más pequeños, y sin embargo estos generan mucho más ingresos o crecimiento para su país que un país grande. Si bien en África, en Guinea, mejor dicho, en 1991 llegaban más de 1.200 millones de dólares, es decir, que este señor Benny Steins había conseguido duplicar el ingreso del gobierno para el independiente. Había duplicado esto, ¿no? Y el señor Independent, un periódico, fue más bien el acuerdo, para él fue un acuerdo demasiado corrupto, porque no podía ser de otra manera que este señor haya conseguido duplicar en Guinea el doble, ¿no? Ya que el Guinea es uno de los países más corruptos que existen en el mundo. Contaba el señor Lazana que si se le disparara a cada uno de los guineanos que le han robado al Estado, no quedaría ninguno. En el 2012 las autoridades de Guinea cerraron varios acuerdos concentrados por una empresa offshore llamada Pentreal Holdings. En uno de estos acuerdos se declara que una de las empresas era para poner a disposición la explotación de terrenos con otras compañías, nada más por ganar un par de millones. Para el 2014 las investigaciones suizas sospechaban que este señor Benny Steins había sido parte de varios actos corruptores para lo que era África, en Guinea. Si bien vemos que muchos de los países que nosotros pensamos simplemente son grandes potencias que utilizan países pequeños para poder generar dinero por fuera, pero de malas maneras, ¿no? Sabiendo que pueden explotar su propio país, pero prefieren utilizar uno más pequeño que no llama mucho la atención para hacer las cosas. Chao, Esteban. Buenos días, señorita
acerca de la reunión secreta en el comitero. Sean todos bienvenidos, le vamos a dar nuestra pequeña exposición de este tema. Bueno, buenos días. Más que nada en el capítulo hablaba como de la reunión secreta que se realizó en la ciudad de Noruega, donde asistieron más de 900 periodistas para la conferencia global. Entre un dato que me llamó la atención fue la importancia que ellos tenían o el peligro al tener tantos periodistas reunidos en un solo lugar, debido a que es una carrera pues que conlleva muchos enemigos a lo largo. Y también se da que ellos estaban trabajando en lo que era el proyecto Prometheus, que era un código secreto para lo que conocemos como Panama Papers. Ellos a su vez estaban tratando de convencer y presentarle al director o al editor de ellos poder adquirir un ordenador un poco con mucha más tecnología para poder llevar mejor la investigación de todo el material que tenían sobre los Panama Papers y así poder presentar una mejor investigación y tener un poco más de avance. Eso me llamó mucho la atención. Ese ordenador tenía un costo de 17.000 euros, que al final pudieron convencer al editor de adquirirlo y procedieron pues a procesar y analizar todos los datos y toda la información que tenían. No, y no solo eso, porque se habla mucho de que en esta conferencia se buscaba mucho tener la traducción de ciertos términos utilizados dentro del periodismo, como el de Ultimate Beneficiary Owner, y a paso de esto se iba viendo una cadena de encubrimiento que existía sobre todo en el offshore por parte de Mossack Fonseca. En el ramo offshore, como el propietario es un efectivo que tiene que ser público para el momento de los trámites, se habla mucho de un momento en el que el gerente ejecutivo de esta firma, Ramses Owens, recibe una llamada de China donde le hacen la consulta de si se pueden hacer ciertos trámites sin poner a una persona que entraría como el Ultimate Beneficial Owner, que es la última persona a la que es la firma y la encargada de todo. Él aduce que no se puede, que normalmente la legislación panameña incluso tipifica esto y que es necesario que exista una persona que firme al final y la que va a estar encargada de todos los documentos y va a ser el nombre de la cuenta. Mediante esta figura pasan unos meses y se consigue averiguar que él le ofrece al cliente un medio mediante el cual se iba a hacer un encubrimiento de esta responsabilidad, donde una persona iba a ser este Ultimate Beneficial Owner y ya lo veríamos con otro nombre, y iba a ser una Natural Person Nominal, que iba a ser una persona que iba a encubrir este tipo de cuestiones y iba a ser la que iba a ser encargada de la firma. Se propone incluso al que fue en su momento ex suegro del señor Ramón Fonseca, dueño de la empresa, una persona de nombre Edmund. Y este negocio se fue haciendo a gran escala, mediante el cual Mossack Fonseca ofrecía un manto de protección a los dueños de cuentas, solo pidiendo que fuera una persona que tuviera la capacidad de poder tener cuentas grandes y la capacidad de poder esto. Pero en sí, esto fue lo que vimos y lo que pudimos entender más del caso y lo plasmamos aquí. Espero haya sido de su agrado. Corte. Por favor. Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco o resumir más o menos el capítulo 21 del libro Panama Papers, que está titulado En las garras del monstruo. Más que nada este capítulo nos habla o nos explica un poco de los diferentes clientes que mantiene o mantuvo Mossack Fonseca, de los cuales resaltan presuntos delincuentes, estafadores financieros, capos de droga, lavadores de dinero, evadores de impuestos, una cantidad, pero resalta pues la figura de un tal Andrew M. Esta persona resalta porque él fue condenado por el delito o por haber violado o abusado sexualmente de 3 niñas rusas. Este señor pues era un estadounidense, prácticamente realizó una vida de fábula, estudió, se graduó con honores, realizó una empresa, se hizo un millonario, se casó, tuvo 3 hijos, todo bien, todo parecía ser una persona aparentemente normal y exitosa, pero detrás de esto pues era una persona totalmente diferente, ya que él era un socio capitalista de una empresa que se dedicaba a lo que era la prostitución infantil.
sale a relucir una página en internet que era titulada www.verenica.org, que se dedicaba a la prostitución infantil. Él era un socio capitalista de esta página y pues obviamente todo eso lo hacía para obtener ganancias o verse beneficiado de las ganancias de esta actividad ilícita. Más que nada resalta esta figura porque él fue condenado en el 2009 por este delito, como ya mencioné, y pues eso fue pues el delito que lo cometió en el 2003 en San Petersburgo, donde recogió a las 3 niñas en un orfanato. Y pues dentro de las investigaciones que se le hicieron a este señor, pues hubo un momento en que salió a relucir una empresa llamada IFED Global Limited. Y esta empresa se ve vinculada con Mossack Fonseca porque esta empresa fue creada por solicitud de este Andrew por Mossack Fonseca. Entonces, cuando las entidades empiezan a investigar y descubren esta empresa que fue creada en las Islas Británicas, obviamente para desviar fondos y hacer todo este tipo de actividades ilícitas, ya que pues también una de las cosas que hacía este Andrew era pues lavar el dinero producto de la actividad ilícita de la prostitución infantil. Entonces llega la gente, a investigar y pues le solicitan información a Mossack Fonseca sobre esta empresa, de la cual pues Mossack Fonseca responde de que el señor Andrew simplemente era un director de dicha empresa y que el propietario era otra persona. Una información manifestamente falsa, toda vez que consta de la constancia de todos los documentos de que el señor Andrew era propietario de dicha empresa desde el año 1995. Posteriormente, con los avances de las investigaciones, se les vuelve a solicitar información a Mossack Fonseca sobre el señor Andrew, pero esta vez más que nada relacionada con todo el tipo de conocimientos que ellos tenían de sus clientes, o que ellos conocían de sus clientes, lo que Mossack Fonseca pues no pudo ver cómo respondían, toda vez que ellos no pedían tanta información. Entonces, más que nada, lo que nos señala este capítulo es lo que Mossack Fonseca o las relaciones que mantenía con sus clientes, y que pues se sabe de que Mossack Fonseca tenía pleno conocimiento de este delito, de lo que esta persona se dedicaba, de que fue condenado y todo lo demás, y pues seguía manteniendo relaciones pues con esta persona. Lo que vemos pues que Mossack Fonseca en este caso y su papel en lo que es los papers de Panamá, pues más que nada, y se resalta la figura de este señor porque es una persona pues que dedicada a este tipo de actividades y pues en pocas palabras pues ayudada o asistida por la firma legal Mossack Fonseca. Y eso en general ha sido un poco de lo que habla este capítulo. De esta manera damos por finalizada esta presentación de los Panama Papers, el escándalo financiero más grande de Panamá a nivel internacional, presentado por los estudiantes de quinto año de Derecho Nocturno de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Panama Papers. Un tema que ha escandalizado al mundo de los negocios financieros a nivel mundial, especialmente en Panamá. De nuevo, de nuevo, cuando yo te digo, lo tocas ahí. Panama Papers, un escándalo que estalló a nivel mundial con las oficinas de Mossack Fonseca en la ciudad de Panamá. A mí me corresponderá el capítulo 19, una máquina de explotación. Sí, la India es una ciudad con más de 2 millones de habitantes, donde el principal flagelo es el hambre. Pero cómo a través de este lugar se transportaba el dinero y el lavado ilícito a través de los llamados papers de Panamá. ¿Qué vas a hacer?